7:37 en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de opinión Democracia vamos a dar paso a un debate sobre esa preocupación permanente diaria que tienen los ecuatorianos, la inseguridad. Y frente a las angustias que existen, hemos visto cómo se ha viralizado videos de asaltos, como el último en el Parque Metropolitano del Norte de la capital, y tantos otros que espeluzna a la gente, que genera miedo. Frente a esta situación también se ha reflejado esa confrontación de las bandas criminales en las cárceles. Sin embargo, como salidas, el sábado último, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, volvió a proponer un tema que es complejo, difícil y de riesgo: el porte de armas. Porque el ciudadano común lo que dice es, si se pide la autorización para portar armas, ya los delincuentes no necesitan autorización y demuestran en los hechos diariamente cómo usan las armas, con el sicariato o con las bandas. Ese es un hecho inocultable. Pero para registro histórico, en la revista de Opinión Democracia, ponemos lo que señalara el fin de semana la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, y su propuesta. Las leyes fueron escritas desde la cárcel. Demando aquí y ahora que salgan los militares a las calles, la fuerza pública a las calles, la marina, el ejército, la fuerza aérea, que apoyen a la policía, los agentes de tránsito, los metropolitanos, guardias de seguridad privados, todos juntos, para darle la guerra a quienes ya no las declararon hace tiempo. Demando que las leyes que cobijan a la delincuencia cambien, que quienes pasen los rigurosos exámenes a través del Ministerio de Defensa puedan portar armas como lo hacían antes, desde los campesinos para defender su ganado y sus tierras, hasta las familias para tener una oportunidad, solo una, de defender a los que aman. Demando que todos puedan ver el rostro del delincuente y que se actúe de oficio en delitos como el que conmovió en días pasados las redes sociales. Un hombre acorralado, en el piso, golpeado, amenazado por no querer dejar que le limpien el parabrisas, y a las pocas horas se pone en libertad a los agresores. Presento ante usted, el colegislador, con iniciativa legislativa, el proyecto de ley por la vida y la protección ciudadana, que deroga la tabla del consumo de drogas sin criminalizar a las personas que consumen, que permita el porte y tenencia de armas a quienes pasan rigurosos exámenes del Ministerio de Defensa, que muestre la cara del delincuente y proteja la identidad de la víctima, que exija saber qué antecedentes tienen los que deseen cruzar las fronteras, y que se sumará a las políticas gubernamentales que se empleen en el país para defender a los inocentes de los delincuentes. Bien, en resumen, lo que planteara con ocasión del 9 de octubre la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri. Quiero dar la cordial bienvenida a los invitados a este panel: María Paz Gervis, docente académica, el penalista y catedrático doctor Pablo Encalada, y el arquitecto Fernando Carrión, catedrático de Flaxo. María Paz Gervis, ¿es viable el abrir la posibilidad de portar armas en condiciones extremadamente complejas en el Ecuador? Muy buen día. Buenos días, Miguel, muchas gracias por este espacio. Un gusto saludar a Fernando y a mi amigo Pablo y a todos quienes nos escuchan. Bueno, las declaraciones de la alcaldesa son lamentables, ¿no es cierto? Es lo que diríamos en lenguaje común, es populismo puro y duro, ¿no es cierto? No guarda ningún tipo de coherencia en lo que ella afirma, porque cuando dice esas palabras que me hacen mucho ruido de las leyes se hacen en la cárcel, no, las leyes no se hacen en la cárcel, que muchos de los legisladores tienen unos perfiles delincuenciales, eso es otra cosa. Pero es curioso, porque precisamente la bancada donde ella milita desde hace 30 años ha sido una de las bancadas que han sido más firmes en estas leyes y en todo este régimen penal que más bien fomenta la prisión, ¿no es cierto? Y la privación de libertad como mecanismo de control ciudadano. Pero yendo al tema específico, más allá de estos clamores políticos que se prestan para mucho,
Aquí hay algunos errores conceptuales, ¿no es cierto? En primer lugar, en el Ecuador no está prohibido el porte de armas. El porte de armas existe con ciertos pasos y con ciertos requisitos, pero de lo que yo entiendo, lo que insinúa o lo que propone la alcaldesa es que los ciudadanos y ciudadanas entremos a una lógica de autodefensa. Y eso es, por decirlo menos, caótico, sin mencionar que eso contraviene principios constitucionales de garantía a la vida, pero no voy ni siquiera al detalle de la estructura normativa, que es determinante. Voy a un concepto fundamental de la razón de ser del Estado, de por qué el Estado se constituye como tal, con todas las debilidades que tenemos. Y en el principio más básico sería para tener el monopolio del uso de la fuerza. ¿Que hay fallas? Por supuesto que hay fallas, pero la solución no es eliminarla y crear otro, un Estado salvaje, auspiciado y garantizado por la ley, sino buscar esos mecanismos, ¿no es cierto?, para controlar, que es complejísimo el problema, que es multidimensional, por supuesto que es así, pero solo pensemos en una situación de caos en la que vivimos, donde hay muy poco controles, donde tenemos una presunta redes de corrupción en temas tan básicos como los permisos de funcionamiento de los taxis, por ejemplo, donde vemos que la corrupción ha permeado en todos los niveles. ¿De verdad nosotros creemos que la ciudadanía podría hacer con una conciencia ciudadana responsable el uso legítimo de armas, o vamos a entrar a una lógica de venganza, cuando también tenemos que reconocer que somos una sociedad ciertamente violenta? A mí me parece que no tiene ni pies ni cabeza esas declaraciones, un proyecto de ley que parece que se entregó ese momento, el momento del furor, pero se anuncia que en los próximos días se presentará otro complementario. Entonces no puedo opinar sobre el proyecto de ley como tal, pero el anuncio como mínimo es escandaloso. Bienvenido al doctor Pablo Encalada, penalista y catedrático. ¿Cómo ha visto usted este anuncio de la alcaldesa de Guayaquil del porte de armas? Efectivamente, en el Ecuador con autorización se puede portar armas, pero casi sería un porte indiscriminado, porque dicen el campo, los campesinos. ¿Cuán difícil sería, o es que es parte de un populismo puro y duro, como ha dicho María Paz Gervis? Buenos días, Miguel. Buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, arquitecto Carrión. Y María Paz, qué gusto compartir contigo este espacio. Efectivamente, yo creo que el Partido Social Cristiano es un partido populista. Es un partido populista de derecha. Si nosotros vemos desde el tema económico, siempre opuestos a cualquier alza de impuestos, ¿no es cierto?, porque sabe que esto le cae bien a la ciudadanía. Y cuando se habla de temas de seguridad, siempre con banderas o siempre con propuestas de populismo penal. A la actual alcaldesa Cynthia Viteri no la sufrimos ahora, la venimos sufriendo más de 20 años con sus propuestas siempre en este sentido. Por ejemplo, ella fue la promotora de la detención en firme, por la cual se burlaba la caducidad de la prisión preventiva y luego fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional. A mí no me sorprende en absoluto esta propuesta, pero creo que tiene que ver más bien con el escenario político que ella está viviendo en este momento, que tiene que ver con aquellas sospechas, aquellas investigaciones, con los contratos con el municipio, y entonces yo creo que para atender una cortina de humo hace una propuesta que ya la vienen planteando desde hace mucho tiempo. Concentrándonos en ello, la propuesta aquella del porte de armas es absolutamente populista. Si nosotros queremos saber cuál es el resultado de la libre portabilidad de armas, vamos a ver lo que pasa en los Estados Unidos. Allá ese problema lo tienen, pero y toda la historia republicana de los Estados Unidos están viviendo el problema de lo que significa tener armas, ¿no es cierto? Si alguien tiene experiencia en esto, son ellos. Si alguien tiene estadística en esto, son ellos. Y vamos a ver entonces que la mayor cantidad de crímenes que se cometen en los Estados Unidos no es por la violencia de las calles, digamos, de los delincuentes que salen a robar, es por la posibilidad de tener un arma en la casa. Entonces hay estudios que dicen que, por ejemplo, los suicidios se potencian por lo menos unas 3 veces más en aquellos casos donde tienen la posibilidad de tener un arma a la mano. Por ejemplo, la violencia en contra de la mujer. Las mujeres son mucho mayores víctimas de homicidios porque tienen la posibilidad de un arma a la mano. Es decir, hay las estadísticas y estas investigaciones dicen que tener armas, la facilidad de tener armas, hace mucho más probable que exista una muerte en caso de un conflicto. Solo pensemos en lo siguiente: a mí me parece que Quito es una ciudad conflictiva, por ejemplo, en el tránsito. Si nosotros salimos a la calle y se cruzan los carros, es normal escuchar todo el tiempo los insultos de vehículo a vehículo. Esto con arma en la gaveta del carro, cualquier rato la sacan, entonces se produce un homicidio. Pues creer que vamos a reducir la violencia es un absurdo. Y termino con esto. Y si no, veamos la estadística que en el año 2006
teníamos aproximadamente 17 muertes por cada 100.000 habitantes, 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. A partir del 2006 se eliminó, se restringió la posibilidad de sacar estos permisos para portar armas y pasamos a tener menos de 7 muertes por cada 100.000 habitantes. Es decir, hubo un descenso marcado por haber quitado las armas a la población. Bienvenido al arquitecto Fernando Carrión. ¿Qué piensa de su experiencia este anuncio, esta propuesta de la alcaldesa de Guayaquil sobre el porte de armas? Buen día. Buen día, Miguel. Un saludo cordial a María Paz y a Pablo, compañeros de este panel. No, a mí me parece francamente una barbaridad y uno tendría que preguntarse en base a qué diagnóstico, a qué cifras, a qué realidad llega a plantear esto, porque lo único que está atrás es un discurso absolutamente político, inscrito, como decía María Paz, en una lógica populista, porque no de otra manera se puede entender una cosa de este tipo. Plantear que las leyes se hacen en las cárceles y mandar a la cárcel la ley esta para que sea aprobada, pues ni siquiera sin diéresis tiene. Eso es una cosa absurda. He tenido la oportunidad en estos días de revisar algunas cifras. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, el año pasado fallecieron 39.000 personas, producto de las armas en posesión de personas, nada más que esa cantidad. Pero si ustedes ven dos países adicionales, como el caso de México y Guatemala, que tienen esto, ya no es el número absoluto, porque en estos países más bien las tasas de homicidio son de las más altas de América Latina y no tienden a la baja. A mí me llama poderosamente la atención. Pero bueno, ya digamos que se aprueba eso. Estuve revisando también precios de las armas. La Smith-Wesson, que es la más cara de las que vi, una arma cuesta alrededor de $800, $900. Las Glock que tiene la Policía Nacional están alrededor de $400, $500. La posibilidad de armarse en la población civil va a estar exclusivamente restringida a ciertos sectores económicos. O sea, ni siquiera va a ser una defensa general de toda la sociedad, sino va a estar restringida exclusivamente a aquellos que tienen capacidad económica para comprar las armas. Y eso me parece también una forma pues totalmente absurda, porque eso da la posibilidad de que unos tengan seguridad en esa lógica y otros no la tengan. Es absolutamente una propuesta elitista. Este grupo en el que está, o partido político en el que está la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, fue el mismo el que siempre ha planteado muchas de las normas que están dentro del COIP, del Código Integral Penal. Por ejemplo, el incremento de la edad, del tiempo en la prisión. Nosotros teníamos 16 años, ahora tenemos 40 sumando las penas. Eso significa prácticamente que ya no, que es prisión perpetua, porque una persona, no sé, 30, 40 años, que es un poco el perfil criminológico con el que se cometen los hechos delictivos aquí en el país, pues ya se ha muerto. ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que desde 2014 que se aprobó esta ley hasta el momento actual, se ha triplicado el número de presos, porque en el 2014 teníamos alrededor de 13.000 y ahora tenemos alrededor de 39.000. Se ha triplicado. Con un problema también muy complejo. La composición de las personas privadas de la libertad no tiene ninguna correspondencia, por ejemplo, con las denuncias que existen en la Fiscalía. Lo que está en las prisiones es básicamente el resultado de las políticas y lo que está en la Fiscalía es resultado de la reacción de la población frente a los hechos delictivos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como denuncias? La mayor cantidad, pero de largo, en términos de denuncias, están vinculadas a robos y hurtos. En el caso de las personas que están privadas de la libertad, el 25% está vinculado al crimen organizado. Y entonces, si esto es así, ¿por qué no trabajar con políticas eficaces frente al crimen organizado? ¿Se podrá resolver el crimen organizado dándole armas a la población? Pues definitivamente no.
Quisiera consultarle a María Paz Gervis porque a la revista de Opinión Democracia le consultan frente a las angustias de la ola delincuencial. ¿Qué hacer? Dicen los ciudadanos. ¿Qué hacer entonces si no es viable esta propuesta? ¿Qué hacer? ¿Cómo establecer las políticas que decía Fernando Carrión en condiciones en las que está indefenso el ciudadano? Porque los delincuentes dicen sí pueden portar libremente las armas. María. Bueno, sí, si yo tuviera esa respuesta sería maravilloso, ¿no? Porque sería una solución mágica para un problema profundo que viene de distintas causales, ¿no es cierto? Yo creo que ahí sí le corresponde establecer esas políticas públicas al gobierno y a los gobiernos locales en armonía, pero también tenemos una parte de la ciudadanía, ¿no es cierto? Y tenemos quienes hacemos opinión pública y tenemos este privilegio de estar aquí, ¿no? Creo que es importante romper mitos, por ejemplo, o sea, algo que a mí me hace mucho ruido es de escuchar con frecuencia este tema de los derechos humanos son de los delincuentes, ¿no es cierto? Y entonces, y esto se oye a todo nivel, es mentira que es algo solo popular, yo escucho con amigas mías del colegio, que es gente que tiene formación, que tiene, y claro, yo puedo entender esa rabia, pero creo que nuestra responsabilidad como ciudadanía es romper esos mitos, es saber, es mirar un poco lo que decía Fernando, la composición de la cárcel. Yo no digo que toda la gente que está privada de libertad sea inocente, no, seguramente muchos de ellos han cometido efectivamente algún delito, algún crimen, alguna contravención por la cual tienen que pagar. Pero creo que también es obligatorio sincerarnos y ver estos temas incómodos que, por ejemplo, con esa masacre sangrienta del mes pasado, nos obliga a vernos al interior y la realidad, y ese mea culpa que es absolutamente doloroso, y es ver que las cárceles en nuestro país tienen rostro de pobreza, y eso tenemos que decirlo, y tenemos que decir que todas estas grandes redes de corrupción, de gente que se ha enriquecido a costa del Estado, no está presa, esa es la gente que está fuera del país o que deambula campantemente, que aquí para no llegar a la cárcel tienes que tener mucho dinero, que mucha de la gente del crimen organizado sí tiene dinero, pero también tienes que tener una determinada posición social, y eso es algo que nos cuesta decir. Cuando decimos eso, es que tú eres izquierdoso, es que tú eres comunista, no, nada de eso. Creo que es mínimamente responsable el reconocer que nuestra sociedad con muchas clases sociales lo que hace es empujar a cierta gente que nace sin oportunidades hacia un destino cruel, y eso como sociedad nos tiene que incomodar. No podemos irnos a dormir nosotros tranquilos sabiendo que las cárceles son grandes cuevas humanas, donde se tiene a la gente encerrada bajo unas condiciones infrahumanas, y eso no existe rehabilitación alguna. Ningún Estado, ningún sistema tiene derecho a alguien porque roba un celular a tenerle privado de derechos fundamentales como aseo, como espacio mínimo, o no garantizar que no sean víctimas de todo tipo de violaciones. Y estas palabras así crudas y rojas nos tiene que quitar el sueño, porque si no implica que somos una sociedad que coexistimos con la crueldad, y eso se vuelve contra nosotros mismos, ¿no es cierto? Había unas cifras que ponía Dimitri Barreto hace unas semanas que a mí me impactaron profundamente, ¿no es cierto? Y es saber que, por ejemplo, por ahí del 70% de la gente privada de libertad no ha terminado el bachillerato. Eso nos dice algo. Eso nos dice que desde el Estado, más allá de pensar en políticas inmediatas, claro, estamos pasando mal, tenemos una situación de nervios, de miedo generalizado, que no es una percepción, que es sobre algo real, porque a más de uno nos han robado algo en la anécdota de la semana. Entonces eso es real. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarnos. Claro, hemos perdido derechos de ciudadanía, nos vemos restringidos, pero también tenemos como ciudadanía que exigir de nuestras autoridades políticas públicas integrales. Esto no se vende muy bien en términos de votos, se vende muy bien lo que hace la alcaldesa, ¿no es cierto? A la gente que le robaron algo, que le rompieron el parabrisas, quiere ver sangre, quiere ver venganza. Pues nosotros como sociedad y quienes quienes educamos, por ejemplo, y tenemos que dirigirnos a nuestros alumnos, tenemos que pensar también en cómo podemos bajar ese discurso. Le voy a poner un ejemplo concreto para que esto no quede solo en palabras grandes. Por ejemplo, en la Universidad Internacional SEC, donde yo enseño, nosotros procuramos que los horarios sean en la mañana. ¿Para qué? Para evitar que nuestros estudiantes se expongan demasiado al tema del transporte público en la tarde.
es una locura, estamos restringiendo nuestros derechos de ciudadanía. Sí, sí, es real, pero también tenemos que pensar en políticas de seguridad. Siendo universidad, hemos puesto buses que acercan de los campus a los estudiantes a lugares cercanos y visibles para que ahí ellos tomen otros buses o tomen vehículos particulares. Son medidas que nos tocan tomar. El tema de la securitización, para terminar un poco esto, ya lo vivimos en el Ecuador. Ya vivimos todos en urbanizaciones, o muchos de nosotros, en lugares donde cerramos y donde tenemos que trasladar a lo privado un control que no debería ser necesario, pero es lo que nos toca para vivir en paz. Y creo que tenemos que exigir políticas públicas integrales. Claro, María, pero eso rebasa la acción del Estado, como decía Fernando Carrión, una política, debiera haber políticas estables e integrales, pero el cerrarse, como cita María Paz Gervis, cerrarse una urbanización es el reflejo de la falta de presencia del Estado, de una acción entre la comunidad y el Estado, porque eso también es fundamental. Una comunidad unida es más difícil que penetre la delincuencia que desorganizada. Entonces, a la gente se le va obligando a eso, se va encerrando porque no quedan otras condiciones frente a la indefensión. Claro que sí, o sea, nuestro Estado es débil, nuestro Estado fracasa. Por eso digo que no tengo una respuesta concreta y que nos van a mentir quienes nos digan que tienen la solución con la varita mágica, ¿no es cierto? Yo creo que desde la ciudadanía podemos asumir algunas responsabilidades, como ser muy prudentes con la información que pasamos, ¿no es cierto? Ahora con el uso de redes sociales, todos estamos en estos grupos de chats y siempre hay algún pariente, algún amigo que te pase esa noticia sanguinaria. Yo creo que ahí podemos ser responsables. Creo que es importante también aportar en el discurso. No podemos caer en esto de solo los delincuentes tienen derechos humanos. Es mentira. Los derechos humanos es cuando se han violentado todos los derechos, cuando hay ausencia de Estado, ¿ya? El pedir que a los delincuentes o a los presuntos delincuentes se les trate como personas, eso es un tema de dignidad humana. Y ahí creo que mostramos que nos estamos convirtiendo en una sociedad altamente vengativa. El aprender a cuidarnos y organizarnos como vecinos, como por ejemplo nos llevó octubre de 2019, es algo muy lamentable, pero es algo que abonen con ciudadanía. Y la cuarta cosa, creo que es exigir a nuestros gobernantes políticas públicas integrales. O sea, con esto que usted menciona de que decíamos de la securitización es curioso, ¿no? Yo tengo hijos pequeños y salimos fuera del país y ellos me dicen, mami, ¿y dónde están aquí los señores guarditas? A mí eso me impacta porque nosotros no nos damos cuenta. Cuando yo crecí en los 80s, yo era niña en la década de los 80s, no tenías esta presencia de los espacios de securitización. No somos malos quienes buscamos seguridad. El punto es que el Estado está fallando, pero sí somos ciudadanos irresponsables si nos limitamos a cuidar nuestra parcela, que ven la línea deriva en portar armas y yo defenderme. Creo que tenemos la obligación de generar discusiones en todos los niveles y de exigir a nuestros gobernantes que hagan políticas a largo plazo. Doctor Pablo Encalada, ¿qué hacer? Pregunta la ciudadanía frente a esta situación. Muy complejo, como decía María Paz Gervis, la respuesta, la solución, pero la angustia de la gente dice qué hacer. Y no se trata de caer en la crónica roja, en modo alguno, pero a veces ilustra estos hechos que toman conciencia a otros frente a las acciones delincuenciales. Bien, pues el qué hacer es muy difícil, ¿no es cierto? Pero algo hay que hacer. Y entonces María Paz nos decía, tienen que haber respuestas integrales. Y yo creo que eso es lo que está fallando desde el gobierno. ¿Por qué razón? Mire usted, Miguel, que en la época de mayor bonanza que tuvimos hace algunos años, cuando había hartísimo dinero en el Estado producto del petróleo, etcétera, existió hasta una Secretaría de la Felicidad, un Ministerio de la Felicidad, pero no existió una Secretaría de Prevención del Delito, un Ministerio de Prevención del Delito. Entonces yo creo honestamente que no antes, no ahora, no, porque tenemos que dar respuestas a este momento. Creo que desde el gobierno central no hay una claridad en la política criminal. De hecho, si usted me pregunta, o si nos preguntamos los ciudadanos, ¿quién es el representante de la política criminal en el Estado? ¿A quién entrevistamos para preguntarle cuál es la política criminal? Y no sabemos quién es, ¿no es cierto? Yo no sé, ¿es el Ministerio de Gobierno? ¿Sí? No está claro, el Ministerio de Gobierno está ocupado de la gestión política, en este momento de la ley de oportunidades, etcétera, pero la política criminal está abandonada. Entonces, cuando no tenemos una política criminal, a mí me parece que pasa esto, ¿no es cierto?, que vivimos actualmente, que es esta confusión de los problemas. Lo primero es identificar qué problema queremos atacar, porque una cosa es el problema carcelario, otra cosa es la seguridad ciudadana, digamos, el producto de la delincuencia, y otra cosa es el sistema de justicia.
¿Qué ha hecho nuestro poder político históricamente? Cuando tenemos problemas de seguridad ciudadana, regresamos a ver al sistema de justicia, ¿no es cierto? Y entonces, como está funcionando mal la justicia, salen en libertad las personas detenidas, entonces tenemos que tomarnos la justicia, tenemos que aumentar las penas, ¿no es cierto? Y no estamos atacando los verdaderos factores que llevan al cometimiento de delito, cuando el sistema de justicia interviene cuando ya se ha cometido el delito. Entonces, lo primero, yo creo, que es lo que tiene que hacer este gobierno, si queremos dar alguna respuesta, porque esto sabemos que no es fácil, yo creo que la creación de un Ministerio de Justicia y Política Criminal. Alguien tiene que hacerse responsable de la política criminal para que de una manera integral podamos atender los problemas. Por ejemplo, Miguel, para que tengan una idea, hace poquísimo tiempo, la Asamblea Nacional dictó una reforma al Código Orgánico Integral Penal, lo reforman a cada rato, además, crea una inseguridad jurídica terrible, pero en una de las últimas reformas se estableció una restricción a la posibilidad de beneficios penitenciarios, es decir, se limitó de manera dramática que por determinados delitos puedan salir en prelibertad, o lo que se conoce ahora como régimen semiabierto. ¿Esto qué significa? Esto en la práctica significa que vamos a tener más hacinamiento, ¿sí? Entonces, si alguien desde el gobierno hace política criminal, dice, a ver, un ratito, ¿esto cómo va a afectar en nuestro problema de seguridad ciudadana? ¿No es cierto? ¿Cómo va a afectar en nuestro problema del sistema carcelario con el hacinamiento? Entonces, como no lo hay, estas cosas pasan de largo y el Ejecutivo ni siquiera se entera de que estas leyes después nos van a traer problemas a los propios ciudadanos. Yo quisiera volver sobre un tema que es esta propuesta populista de la alcaldesa Viteri, porque hay cosas que uno no puede dejarlas pasar, si es que uno lo ve con esta visión de política criminal. Por ejemplo, una de las 4 grandes propuestas que plantea, la cuarta, tiene relación con que la Fiscalía pueda actuar de oficio cuando se observan delitos cometidos a través de cámaras públicas. ¿Qué es esto? Esto ha existido siempre, esto no requiere ninguna reforma legal, la Fiscalía sabe bien que tiene que actuar de oficio. Y entonces ahí, cuando las cosas no funcionan, es que la ciudadanía siente insatisfacción. Entonces vemos la semana anterior que a través de cámaras de alguna persona en particular, o no sé si eran cámaras públicas, se observó como una persona era atacada por 2 limpiadores de estos limpiaparabrisas, ¿no es cierto?, que estaban en la calle, atacados con un cuchillo, ¿no es cierto? Y estas personas que fueron detenidas, salieron en libertad. Es obvio que la ciudadanía va a sentir insatisfacción por eso, pero eso no es un problema de ley, ese es un problema de errónea aplicación de la ley, de errores de procedimientos administrativos por parte de los policías. Entonces, la nota del titular de prensa es, como la víctima no quiso presentar la denuncia, entonces salió en libertad. Y esto no es así. La ley no exige la presentación de una denuncia. ¿Qué es lo que pasó? Yo lo que supongo que pasó es que la policía lo detuvo a estos sujetos después de varias horas desde que se cometió el delito y por lo tanto ya no hay flagrancia. ¿Y ahora qué hacemos? Porque iba a decir, bueno, a mí qué me importa, la cosa es que tienen que darme respuestas, que ahí está clarito que esta persona era la que estaba atacando. La respuesta es fácil. Cojo el teléfono celular, por WhatsApp, mando un mensaje al fiscal, o voy a la fiscalía y por mensaje de WhatsApp se le pide un orden de detención al juez. O sea, la ley ya da respuestas a esto, no requiere mayores formalismos, requiere controles jurisdiccionales, sí, pero que los podemos simplificar a través del teléfono celular. Con una detención legal, estas personas que estaban atacando en la calle no hubieran quedado en libertad. Entonces, no son leyes pro delincuentes, como lamentablemente hay esta tendencia a repetirlo. No son los derechos humanos que solo son de los delincuentes, no. Es que las acciones de la policía, y en muchos casos también de fiscalía, obligan a que el juez no tenga otra alternativa que ordenar la libertad de los presuntos infractores. ¿Por qué? Porque no hay un buen procedimiento. ¿Y por qué tienen que hacer esto los jueces? Porque ellos son los garantes de los derechos humanos de toda la ciudadanía, no de los delincuentes, sino de toda la ciudadanía. Claro, doctor Encalada, efectivamente volvemos a este punto inicial en lo que usted bien señala, que por una falla de un parte de la policía o por no habilitar el video que luego se viralizó, simplemente no se puede actuar. Y hay el principio que se repite, la omisión de formalidades no puede sacrificar la justicia, que incluso está en la Constitución. Bueno, una detención ilegal de ninguna manera puede ser entendida como una omisión de formalidad. Lo que digo es que tienen que mejorarse los procesos administrativos, los procesos de actuación de la policía y de la fiscalía. Por ejemplo, yo le doy una respuesta. Son respuestas sencillas. Es verdad que
un ciudadano puede negarse a presentar una denuncia, es su derecho. La víctima no lo podemos revictimizar obligándolo a denunciar. Pero ¿qué sí podemos hacer? Si yo soy una policía que lo detengo y le digo, mira, hay que presentar una denuncia, y el señor dice, no, tengo miedo, ¿sabe qué? Entonces yo le voy a tomar una declaración. Y le tomo una declaración en ese momento, le digo, cuénteme qué es lo que pasó. ¿Me explico? Es decir, no lo estoy obligando a que vaya a la fiscalía a presentar la denuncia. El problema es que nosotros, la ley de la burocracia, la ley del mínimo esfuerzo, es bueno, y así quiere presentar bien, si no, nada. No, si yo policía le tomo una declaración, con esa declaración que va a constar en el parte, voy a la fiscalía con el detenido y ya con eso tienen suficientes elementos para procesarlo. Entonces, Miguel, es una cosa, ¿no es cierto?, si hacemos bien las cosas, y otra es que llegue un detenido sin nada, ¿sí? Cuando llegan sin ninguna evidencia, sin ninguna información, el juez no tiene otra alternativa que soltarlo, por más que alguien diga después, pero yo lo vi, yo fui la víctima, a mí me asaltó, ¿no es cierto? El juez necesita evidencia de que eso realmente ocurrió. Claro, el problema también es que hay la revictimización y por eso el temor de los ciudadanos en ocasiones de asistir presencialmente a denunciar eso o simplemente lo llaman luego a declarar y tiene temor y no concurre, doctor Encalada. Pero por lo mismo, yo ya le acabo de decir cuál sería la solución, ¿no es cierto? Porque yo entiendo cómo la gente, la ciudadanía tiene, primero no denuncia por temor, ¿no es cierto?, a que actúen con venganza los infractores, ¿no es cierto? Segundo, por desconfianza del sistema, porque cuando le roban el teléfono celular, va a presentar la denuncia con la esperanza de que le devuelvan el celular, le dicen que vuelva al otro día, que tiene que hacer no sé qué peritaje, etcétera, etcétera. Y todo esto pudiéramos evitar si hiciéramos mejores procedimientos dentro de la institución. Por ejemplo, que ese momento se haga en la fiscalía, se haga un reconocimiento de la evidencia y ese mismo momento se le devuelve el celular. Para eso no hace falta reforma legal. Entonces, y termino nuevamente repitiendo esto que ya lo dije, si no quiere presentar la denuncia, entonces el policía debe tomarle una declaración el mismo momento de la infracción. Esa relación de los hechos lo transcribe en el parte y lo entrega al juez. Con eso se ha suplido la denuncia, le hemos ahorrado trabajo, le hemos ahorrado problemas a la víctima y hemos colaborado para que el juez tenga mayores elementos para ordenar la privación de la libertad del presunto infractor. Arquitecto Fernando Carrión, como pregunta a la ciudadanía, ¿qué hacer y cómo hacer? ¿Cómo lograr políticas integrales que usted señala? Sin embargo, frente a esta angustia, la gente dice, si no hay cómo el porte de armas, por todo lo que ustedes han señalado esta mañana, bueno, ¿qué hacer y cómo hacer? A ver, yo creo que en relación al tema del porte de armas, una de las cosas que es absolutamente necesaria e imprescindible es establecer algún mecanismo, alguna política para el control de armas ilegales que existen en el país. En estos últimos 3 años, 18, 19 y 20, más o menos el promedio ha estado un poquito más bajo de los 5.000 armas que se han logrado captar. Pero el mercado es muy grande, el mercado es muy grande. Entra por el Perú, eso ya se tiene absolutamente conocido, y se dirige principalmente hasta San Lorenzo. ¿Qué significa eso? Que es un punto de entrada de armas también para Colombia, pero Colombia, con la firma de la paz hace 4 o 5 años, ese mercado se contrajo porque salieron 10, 11.000 personas de las FARC. Pero el mercado sigue funcionando y esas armas, muchas de ellas ya no han ido a Colombia y se han ido quedando en el camino que es básicamente el Ecuador. Y eso es absolutamente preocupante. Entonces yo creo que hay que tener una política explícita para el control de este mercado ilegal de armas, más que aumentar o dinamizar el mercado legal de armas. Ahora, yo he venido sosteniendo, Miguel, y aquí en la radio mismo, algo muy parecido a lo que plantea Pablo. Yo lo que sostengo es que hay que redefinir el marco institucional para las políticas de seguridad ciudadana. ¿Y qué significa esto? Creo yo que hay que separar dentro del Ministerio de Gobierno 2 áreas competenciales muy claras. Uno, lo que es la política, y otro, lo que es la seguridad. Yo me pongo en los zapatos de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, el día en que se entregaba la ley, el proyecto de ley está creando oportunidades a la Asamblea. En la tarde, en la noche, estallaba el conflicto en la penitenciaría del Litoral. ¿A cuál de las 2 le doy importancia? Pues no es esa la posibilidad, tienen que ser las 2.
Pero eso no puede estar en manos de una persona, no puede estar en manos de un solo aparato institucional como es el Ministerio de Gobierno. Nosotros ya tuvimos la experiencia en el gobierno pasado, cuando María Paula Romo también le dio mucho más peso al tema político y se cayó de alguna manera el tema de seguridad, pero inmediatamente para resarcir esta cosa pusieron de ministro de gobierno a un policía en servicio pasivo. Con lo cual desapareció la política y no solo desapareció en los 2 meses y un poco más que estuvo este ministro de gobierno. El general Patricio Pazmiño. El general Patricio Exactamente. Pazmiño. Desapareció la política del gobierno de Lenín Moreno. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer lo que está haciendo este rato Chile. El presidente Piñera envió hace aproximadamente unos 20 días, un mes, un proyecto de ley para crear el Ministerio de la Seguridad Ciudadana. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Separar la política de la seguridad en 2 instancias ministeriales de ese rango, porque uno de los grandes problemas estructurales que tiene el país es la seguridad, y ahí atribuirle el manejo de las cárceles, el manejo de la policía, la definición de una política de seguridad ciudadana y la definición de una política antinarcóticos. A mí me parece que ese es el punto de partida fundamental para que podamos empezar a revertir esta tendencia. ¿Esa acción sería de inmediato, arquitecto Carrión? Porque Pues lo que la gente creo. dice, decisiones de inmediato. Yo creo que sí, además esa es una decisión del Ejecutivo, así que no tiene ningún problema. Así como cerraron varios ministerios, pues se puede abrir los ministerios. Y yo creo que aquí hay que dejar de lado un poco esa lógica del Estado mínimo, porque este problema de seguridad le está costando muchísimo más recursos económicos al Estado ecuatoriano, pero muchísimo más recursos económicos. Y a mí me parece que eso es un elemento principal porque define explícitamente la responsabilidad donde debe recaer el manejo de la seguridad ciudadana. Y ahí, Miguel, como hemos conversado también, a mí me parece que hay que hacer 2 reformas legales. La una es una reforma al COIP. Yo creo que no podemos seguir operando bajo la lógica de que todos los caminos conducen a la cárcel. Vi unos datos también ayer en Europa, por ejemplo, el caso de Holanda, está con menos personas privadas de la libertad. ¿Y a qué es lo que está conduciendo esto? A que se hagan en esos edificios de las cárceles vivienda o que se alquile a ciertos países, porque ya no tienen personas privadas de la libertad. Y yo creo que hay que ir en esa línea. A mí me parece que hay que ir en esa línea y el COIP tiene que ser reformado para que eso no siga ocurriendo. ¿Por qué no poner sanciones pecuniarias, trabajo comunitario, medidas cautelares? Bueno, hay una cantidad de cuestiones para que la gente no vaya a la cárcel. Ahora, el problema que hay es que nosotros no tenemos rehabilitación ni reinserción. En el caso de Luanda, hay rehabilitación y reinserción. Entonces, hay que meterle muchos recursos a la reinserción. Cuando nosotros vemos que un sicario ha cometido un asesinato, la policía nos dice inmediatamente que tanto el sicario como la víctima tenían un paso por el sistema carcelario por 15, 14, 16 veces. ¿Qué significa eso? Que la policía ha trabajado 15, 16 veces, que la justicia ha trabajado eso, que la cárcel ha trabajado eso. Es carísimo, es carísimo. Hay que hacer rehabilitación, hay que hacer reinserción. O sea, no queda más remedio. Entonces, una reforma que me parece clave y fundamental es la del COIP. Y la otra que me parece que también es muy importante es la del COTAD, para entregarles la competencia de seguridad también a los municipios, porque este rato no la tienen. Y aquí viene la paradoja. El municipio de Quito cobra la tasa de seguridad, pero sin tener la competencia de seguridad. ¿A qué ha conducido esto? A que un gobierno local como el de Quito financia a un gobierno nacional a través de la policía. Eso no puede ser así. La ventaja que habría si es que se reforma el COTAD para que los municipios tengan esta competencia es que se podrá hacer prevención. Este rato no se puede hacer prevención desde las estructuras institucionales del Estado Nacional. Pero si entran los municipios, se puede hacer prevención porque no tienen policía, porque no tienen justicia, porque no tienen cárcel. Y la segunda cosa, que se podría empezar a captar recursos económicos con la experiencia de Quito. Quito cobra la tasa de seguridad, le da más o menos $12 millones, no es una cantidad muy grande, pero es una cantidad interesante, que podrían todos los municipios tener esos recursos, con lo cual se puede hacer prevención situacional, prevención social, prevención comunitaria, etcétera, etcétera, y el país saldría, creo, mejorando.
Lo importante es que el Estado ecuatoriano asuma su responsabilidad. La gente quiere acciones en el marco de la ley, por cierto, y si eso implica reformas, hay que hacerlo ya. Quiero agradecer el aporte para este análisis sobre la situación de inseguridad y el planteamiento de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, del porte de armas, a María Paz Gervis, académica, a Pablo Encalada, catedrático y penalista, y al arquitecto Fernando Carrión, catedrático de Flaxo. Muchas gracias su participación, muy amables. Muchas gracias. Saludos cordiales. Gracias, buen día. 8:16 minutos en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de Opinión Democracia. Hacemos una pausa publicitaria y ya volvemos con otro de los temas que constituye una carga en el país, la situación económica, social, la proforma presupuestaria, que finalmente entra en vigencia, la del 2021, que está en ejercicio, cuando la Asamblea Nacional hizo observaciones y devolvió al Ejecutivo. Y hay otros asuntos que vamos a abordar, como el incremento del precio del petróleo en el mercado internacional, que nos beneficia, pero también suben los precios de los derivados que importamos. Y finalmente también la relación con el FMI. ¿Cuánto puede dañarse si aquí en el Ecuador no se aprueban las reformas que no solo por sugerencia del FMI debiéramos hacer, sino por responsabilidad interna? Pausa publicitaria y volvemos en la revista de Opinión Democracia. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabías que con el plan Pichincha Miles de Tarjetas Banco Pichincha, tus compras acumulan millas que valen más?